Entonces, el encuentro de hoy apunta como a hacer un análisis frente a lo que son los modelos de gestión humana, particularmente ya a nivel internacional y desde dónde empiezan a nacer. Hay datos más o menos de que se empiezan a tener este tipo de modelos o este tipo de alianzas empresariales a nivel internacional desde la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, se empieza con todo lo que fueron las políticas liberales, particularmente con el expresidente Gaviria en Colombia, antes de hablar de tratados de libre comercio, ¿sí? Se empiezan a tener como los primeros elementos. A nivel de gestión humana, se empiezan a mirar lo que son franquicias que empiezan de otros países a llegar acá y a montar sus unidades de negocio. Y hay algo que es importante: las unidades de negocio que vienen de otros países conservan todos los lineamientos identitarios de la organización en lo formal. Ejemplo, McDonald's, ¿sí? Entonces todos sus procesos, procedimientos, elementos simbólicos que lo identifican son tal cual como la empresa matriz, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Obviamente cada empresa cuando ingresa a otro país pues debe respetar primero la normatividad en términos de legislación del trabajo, que están actualmente acompañados por los ministerios de trabajo, en Colombia pues sobre la protección social. Eso no puede cambiar, se tienen que asimilar y acomodar en las exigencias de cada país en términos de ley, como son las contrataciones, número de horas de jornada laboral, cuánto es el mínimo legal vigente para un empleado. Todos esos elementos se deben de tener en cuenta. Se conocen como culturas fuertes, culturas organizacionales fuertes que vienen de otros países, conservan todos los elementos, pero empiezan a variar en subculturas de acuerdo al país que se llega. Si tú viajas a cualquier lugar del mundo, incluso Latinoamérica, vas a encontrar McDonald's en muchas partes, pero vas a encontrar que conservan los mismos elementos identitarios. Y también empieza a presentarse una cantidad de elementos donde las empresas colombianas empiezan también a abrir sucursales o a hacer alianzas estratégicas con otras empresas, ya sea bajo la modalidad de socios estratégicos o de franquicias. Esto surge porque genera la posibilidad de mayor movilidad financiera, ¿sí? No solamente de nuestro país, sino por fuera. Es una forma de captación y se va volviendo una unidad de negocio. Muchas empresas internas, cuando se empezaron a hablar de los tratados de libre comercio, empezaron a generar grupos económicos, es decir, empezaron a unirse diferentes empresas, como es el concepto de cadena humana. ¿Qué implica esto? Esto implica que las culturas se empiecen a flexibilizar, ¿sí? Y empiecen a adoptar algunos principios básicos de otras culturas, en el caso de empresas extranjeras, obviamente conservando como algunos elementos de la identidad colombiana, porque todas las culturas organizacionales son permeadas por la cultura donde geográficamente se desarrolla una empresa. Sin embargo, todavía estamos en el proceso. Gestión humana ahí tiene una tarea muy importante, porque todos los procesos liderados por gestión humana transversalizan toda la organización, y es lo que puede garantizar lo que llamamos el equilibrio organizacional, que es una sinergia entre esas estrategias políticas, las personas y los recursos, ponerlos a dialogar de tal manera que eso no genere dificultades o problemas en el ejercicio y vea afectado la productividad, la motivación de las personas, y eso se ve usualmente reflejado en una alta rotación, ingreso y salida indiscriminada de las personas, o ausentismo no controlado que se presenta por enfermedades psicosomáticas. La gente se empieza a enfermar, a estresar y empiezan a incapacitarse como tal. Entonces, todos esos cuatro indicadores deben tenerlos muy en cuenta cuando pone a dialogar una cultura y abre una sede en otro lugar del mundo o incluso en nuestro mismo país, en otro departamento. Entonces, ahí hay un reto muy interesante y es un llamado incluso a gestión humana. Yo siempre he hecho una crítica a gestión humana, y es: alguna vez los de gestión humana tienen que darse cuenta que hay vida después del Excel, porque es que se mantienen todo a punta de indicadores en el Excel, metidos en una oficina, y poco se dan a la tarea, precisamente para estas fusiones, de migrar, de ir, de visitar a la planta, hablar con las personas, generar una cantidad de miradas para poder determinar las percepciones, que es lo que nos da cuenta del clima organizacional, que es donde yo observo la sintomatología, en especial en las empresas que empiezan a hacer fusiones.
Beneficios de todo esto, pues mayor competitividad, tener más mercado mundial. Hoy hablamos de la globalización, pero de la globalización particularmente hay un fenómeno que estamos trabajando y es todo el tema de la aldea globalizada. Incluso encontramos microempresas o family-empresas que ya tienen penetración y reconocimiento en el mundo sin moverse de acá, dado pues todas las condiciones que tenemos ahora de comunicación, tenemos el mundo a un dedo, ¿sí? Obviamente los procesos de selección deben ser procesos mucho más bien pensados, ¿sí?, que lo tradicional, porque tienen que determinar primero cuál es el objetivo del cargo, o sea, qué cargos hayan ahí, cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de ese cargo. Lo segundo, las funciones, pero funciones críticas para responder a esa responsabilidad del cargo, porque lo que vemos a veces en los perfiles es que tienen tantas funciones que la razón de ser del cargo se pierde. Entonces termino yo más respondiendo a funciones de apoyo y no de valor del cargo como tal, que genere que la organización tenga posicionamiento. Y particularmente tengo que ir y conocer muy bien cuáles son las situaciones críticas que se pueden dar en el desempeño, en el desarrollo de esas funciones, ¿sí?, para poder determinar el tipo de persona que necesito de acuerdo a unas competencias que yo levantaría. Entonces, bueno, ¿cómo es la cultura de las personas allá? Ese tipo de elementos son muy importantes, por eso la crítica de que hay vida después del Excel, para que las personas de gestión humana vayan y conozcan en profundidad y de primera mano todos los elementos del tema de la cultura organizacional y la cultura donde se desarrolla la empresa a nivel geográfico, y así tener elementos para poder analizar el clima organizacional y ver qué es sintomático, qué no es sintomático, etcétera, etcétera, y poder hacer un buen proceso de selección acorde a las exigencias particulares de ahí. Manejo de los tiempos, cuáles son los tiempos. En Colombia, por ejemplo, la vida empieza laboralmente a las 5 o 6 de la mañana. Hay países que la vida laboral empieza a las 9 de la mañana, a 10 de la mañana. Entonces, todos esos elementos se deben de tener en cuenta de gestión humana para poder mirar y no chocar con una cultura, porque si yo, no quiere decir que yo no pueda cambiar esos elementos a futuro, pero si eso de entrada, pero que va a generar mayor resistencia al cambio de parte de todos los colaboradores. Entonces, todos esos elementos se deben de tener en cuenta a la hora de montar los 3 macroprocesos en gestión humana. Uno que tiene que ver con todos los sistemas de ingreso, y eso implica también el proceso de selección. Pero el macrosistema del sistema de ingreso va desde el levantamiento del perfil con las características que acabo de nombrar hasta el proceso de periodo de prueba o periodo de asimilación y acomodación, como se llama en otros países, de acuerdo a la legislación de cada país. Pero eso implica la inducción, el entrenamiento, ¿sí?, el acompañamiento, la entrega de los cargos oficialmente. Pues todos esos elementos son vitales, más allá a veces incluso el proceso de selección. Puede hacer un muy buen proceso de selección, pero en la inducción y en el entrenamiento, la gente no tiene claridad de muchas cosas y ahí se puede tirar un buen proceso. Después viene otro macro proceso que llamamos bienestar y desarrollo, que implica ya con todo lo que es la salud integral en las organizaciones, de acuerdo a los mandatos de la OIT, que es la Organización Internacional de la Salud del Trabajo, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Bajo esos 2 parámetros, donde se rigen todos los lineamientos de bienestar y desarrollo en las empresas a nivel mundial, ¿sí?, particularmente que están buscando siempre el bienestar de las organizaciones. En Colombia hemos incursionado últimamente, en los últimos años, en todo el tema de gestión del riesgo psicosocial en las organizaciones. Y por último, el tercer gran eje donde se interviene de gestión humana es formación y capacitación, ¿sí?, para poder mejorar los procesos, para sostener los actuales. Y dividido entre los 2, capacitación que apunta al conocimiento fáctico, es decir, yo instruyo a las personas, capacito a las personas para un manejo de un equipo, para un manejo de una herramienta, para un manejo de un proceso o procedimiento en particular. Pero están los de formación, que son de las competencias blandas o actitudinales, que son las competencias del ser, que le permiten favorecer mejor la asimilación y la acomodación a esa cultura en particular en cualquier lugar del mundo, que es donde uno debe estar muy pendiente en particular. Esos son, como a grosso modo, los beneficios y las condiciones en las que gestión humana hoy se instaura en estos macroprocesos, ¿sí? Reto para todos los de gestión humana, los comunicadores y comunicadoras que van a apoyar todos los procesos de gestión humana,
con procesos incluso, no solamente de esa formación y de esos espacios en particular, sino con toda esa parte de la parte simbólica, de la eficacia simbólica, con las campañas de expectativa que ustedes generan, con esos proyectos informativos que permiten socializar esas nuevas alianzas, esas nuevas condiciones antes de que se genere lo que conocemos habitualmente como los chismes de corredor en las subculturas, en lo no formal, que generan tanto daño para las organizaciones.